Hola, te dejo una Coca-Cola. Ah, gracias, qué amable. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando un poquito de historia de Estados Unidos. ¿Y tú? Oye, hablando de Estados Unidos, mi mamá me dijo que te recordaras si ya tramitaste tu visa. La visa. Sí, para ir a conocer Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Qué hay ahí? Pues hay muchos atractivos, de hecho la visa es solo para los Estados Unidos. Sí, pero siento que en Estados Unidos no hay nada. Siento que solo hay, pues, no sé, para conocer un mall y ya. Y para ir a confirmar, pues, la superioridad que, pues, ellos tienen, ¿no? Y el etnocentrismo. Entonces no me gustaría como ir a confirmar eso. Prefiero quedarme aquí en México, porque aparte no sé, no me gusta la idea pues que han tenido, ¿no? Con México respecto a su historia. Oh, ya. O sea que no te gustan los Estados Unidos. No es que no me guste o tenga algo en contra de ellos, pero simplemente pues no me gusta esta relación que han tenido a lo largo de la historia, ya sabes, respecto pues el territorio que nos quitaron y que pues son potencia gracias a nosotros y gracias a muchos saqueos que han tenido en muchas partes del mundo. Oh, ya. Entonces, ¿qué opinas sobre Estados Unidos? Pues en relación con México, pues ya sabes, ¿no? Que empieza cuando nos quita pues la mitad de nuestro territorio. Ujú. ¿Ya conoces un poquito de esta historia? No, a ver, cuéntame. Pues todo comienza con pues Texas, ¿no? Más bien todo se lo debemos a Joel Poinsett, que pues él era una persona estadounidense proveniente de Carolina del Sur. Y bueno, él era el encargado de venir aquí a México para ser embajador. Sin embargo, no se pudo esta tarea porque no estaba la carta credencial. Esta carta le daba el permiso de ser embajador en México, por lo tanto le dieron el cargo de ser ministro. Y bueno, como ministro actuó de muy mala manera con los mexicanos porque toda la información que pues se le daba como ministro se le otorgaba pues a los estadounidenses y él vigilaba pues todas las acciones que tenía con los, con los mexicanos, ya sabes, y pues, ay, espérame, él se encargaba de supervisar eh, todos los tratos que tenía México hacia Estados Unidos y viceversa. Y bueno, él observaba que México era un territorio pues con muchos recursos naturales, en especial Texas. Texas tenía mucho petróleo, mucho algodón y pues esto lo veía malo para Estados Unidos porque Estados Unidos en ese momento estaba compitiendo con Gran Bretaña respecto a ser potencias, ¿no? Respecto a tener pues hegemonía mundial y Gran Bretaña pues tenía la conexión con India, que India producía pues algodón, entonces Gran Bretaña podía pues tener algodón, podía tener comercio y pues una buena apertura económica, lo que a Estados Unidos le hacía falta, ¿no? Algodón, y pues Texas al ser productor de algodón y petróleo era como una oportunidad para pues obtener de una manera fácil algodón, entonces Poinsett pues comunicaba todas las acciones de los mexicanos a Estados Unidos. Esto pues es como traición, ¿no? Y también un problema que identificó mucho, que pues hoy en día también se da, es la corrupción. Vio que en México pues había mucha corrupción y se podía aprovechar de esta situación para manipular a los mexicanos. Y bueno, ese no fue el gran problema, ¿no? Poinsett no fue el gran problema. El gran problema fue que nosotros los mexicanos eh, permitimos que extranjeros intervinieran en México, ya que México estaba pasando por una situación difícil económicamente, necesitaba pues incentivos económicos y creyó que la mejor manera era que extranjeros vinieran a México pues a invertir en tierras. Entonces México pues invitó a franceses, a ingleses y a estadounidenses. En su mayoría eran estadounidenses los que se establecieron pues en Texas. La mayoría de ellos eran anglos, se les permitió entrar a Texas con la condición de que pues compraran tierras a bajo precio y pues obtuvieran la nacionalidad mexicana
respetaran la Iglesia Católica y tuvieran bajos impuestos. Sin embargo, pues los estadounidenses no jamás quisieron volverse pues como a la Iglesia Católica, sino más bien a la anglo. Y bueno, con el tiempo lo que sucedió es que muchos anglos pues se asentaron en esta región de Texas, y con el tiempo pues eran más anglos que tejanos, mexicanos, pues obviamente lo cual repercutió mucho porque pues ya después los anglos discriminaban a los mexicanos. Incluso se legalizó esta discriminación hacia los mexicanos, y pues los mexicanos se vieron en una situación en donde pues no tenían opción porque eran minoría, y muchos optaron por irse pues de esa zona. También se comenzó como una fiebre del oro en California, ya que se descubrió oro. Un estadounidense descubrió oro en esa zona de California, y pues empezaron todos los anglos también a irse a esa zona, ¿no? Porque querían pues conseguir oro. Sin embargo, la fiebre del oro prohibía a los mismos mexicanos que vivían en California expropiar oro, lo cual era injusto. Y bueno, esto fue en la zona de California. En la zona de Arizona pues también sucedió esto de que muchos anglos se pasaron para allá para empezar a hacer contactos, se casaron con mexicanos, y pues igual pasó la misma situación, ¿no? Muchos se fueron para Arizona, y total que habían más anglos que mexicanos en esa zona, y pues ya al final muchos de los mexicanos terminaron yéndose a otras zonas por lo mismo de esta discriminación. Y pues ya, o sea, prácticamente ese fue el problema, ¿no? Y que también Santana pues allá en Texas no tenía como control, había mucha separación pues de poderes, porque estaba también como peleándose los conservadores, los liberales, más la corrupción, más la tiranía de Santana, pues hizo que los tejanos quisieran separarse, ¿no? de México. Entonces se volvieron como que independientes, todos votaron por volverse independientes, pero como la mayoría eran anglos, tiempo después optaron por volverse parte de Estados Unidos, y pues ya después el Congreso optó por esto. Estados Unidos siguió atacando a México porque quería pues estos territorios de Arizona, California, o sea, como que no estaba todavía satisfecho con Texas. Entonces pues siguió atacando hasta que pues México ya estaba perdiendo demasiado, Santana ya no tenía control. Y bueno, en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde pues México prácticamente cedía la mitad de su territorio, que pues constaba de Arizona, California y Texas, donde la línea pues fronteriza era el río Bravo, donde después pues tuvieron como que conflictos porque el río Bravo se movió. Pero bueno, el caso es que así obtuvo Estados Unidos esta parte de la mitad del territorio, y pues se me hace un poquito incoherente, ¿no? Porque de hecho muchísimo antes Washington había dicho que pues, bueno, cuando dio su discurso de despedida, dio un discurso acerca del aislacionismo, que pues ninguna nación debía intervenir en otros lados, ¿no? Y Estados Unidos pues fue lo primero que hizo. Y aparte, uno de los principios de el Destino Manifiesto se refería a no colonización en otro territorio, y fue pues lo primero que terminaron haciendo, porque precisamente el Destino Manifiesto se contradice un poco, porque dice este principio de no colonización, sin embargo también dice pues que tienen que prácticamente abrirse camino en otros territorios, que tienen pues que establecerse en otros territorios porque Dios así lo manda. Siempre se han como que escudado en Dios, en este discurso, y pues por eso hoy en día siguen siendo potencia, ¿no?